Muy buenos días, mi nombre es Jonathan José Castro Mingetti, donde estoy recibiendo las clases de balonmano 1 de la mano del maestro Richard Amaguel. Aquí le vamos a hablar un poco sobre el balonmano, la historia como tal, los inventores, en qué año se jugó en los Centros Olímpicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más preámbulo, por favor, vamos a... En la historia del balonmano no podemos ir de los estudios realizados por varios investigadores donde deducen que ya en la primera civilización podían utilizar la agilidad de sus manos en los juegos y divertimentos. En cualquier caso, para conocer el origen del balonmano, los historiadores buscan juegos parecidos o similares en deportes de la antigua Grecia o el Imperio Romano, donde estos eran lo más allegado a los tipos de juegos, ya que se inventaban juegos para algún tipo de ritual o para ver que los reyes estén felices como tal. En cualquier caso, se conoce que en la antigua Grecia se practicaba el juego de la urania, en el que se empleaba una pequeña pelota de tamaño de una naranja, que debían permanecer en el aire lo más tiempo posible. Del mismo modo, en la antigua Roma, alrededor del año 150 a.C., se practicaba un juego llamado hard pastor, en el que se debía pasar y mover un balón con las manos. La llegada de la Edad Media encontramos un antecesor del balonmano. Se trataba de denominado juego de la pelota o primer juego del verano. Se trataba de atrapar la pelota en pleno vuelo y de un modo muy similar al como hacen los jugadores de balonmano actual. La primera noción de algo parecido al balonmano actual tuvo que esperar hasta el 1898 en Dinamarca, donde se practicaba el halfhånd y donde Jorge Nielsen inventó una norma muy parecida a las actuales del 1898. Entonces, aquí hay una cuanta preguntas: quiénes fueron, qué pasó, por qué, quién se denomina el padre del balonmano. El balonmano actual se origina en el 1892, cuando el profesor de gimnasia Konrad Kunsch inventó un juego de características similares al actual balonmano, el Rafflepied, como forma de entretenimiento para los gimnastas, pero es más Heinz. En 1926 se establece el primer reglamento internacional del balonmano y en el 1928 11 países en los Juegos Olímpicos de Verano crearon la Federación Internacional de Amateurs del Balonmano. Durante los Juegos Olímpicos del Verano en el 1933 Alemania logra incorporar el handball en los Juegos Olímpicos del 1936. Heiser ideó el juego para ocupar los ratos libres de las trabajadoras de las empresas Siemens, pero al no tener una norma clara se acabó olvidando. La idea era buena, así que en el 1915 el profesor Karl Schelling de la Escuela Normal en Alemania de Educación Física de Leipzig hizo una serie de modificaciones y realizó el juego, que se juega en un campo de fútbol sin tocar la pelota con los pies. El 26 de octubre de 1917 se juega el primer partido de Berlín y por fin en el 1919 Schelling da a conocer el hardball en Europa. De ahí algunos historiadores le consideran como el fundador del balonmano. La evolución del balonmano va a cargo desde cuando empezó hasta la actual.
Este juego fue evolucionando hasta el 1925. Se celebró la primera competición internacional entre Alemania y Australia, donde hubo un puntaje de 3-6. En el 1928 se creó la Federación Internacional y el primer reglamento oficial, mientras que en el 1934 el Comité Olímpico Internacional decidió inscripción del balonmano 11, así que en Berlín, en los Juegos Olímpicos de 1936 participaron 6 equipos. A causa de las desfavorables condiciones climáticas para el balonmano 11 a 11, los países nórdicos desarrollaron, inspirándose en el hardball, las bases del balonmano a 7. En el primer encuentro internacional del balonmano a 7 se celebró en el 1935 entre Suiza y Alemania. 18-12 pasó. Curiosamente, en el 1938 se disputó el primer campeonato mundial del balonmano 11 y de balonmano a 7. El primero en números de países participantes fueron de 10. Un largo periodo a causa de la Segunda Guerra Mundial nos lleva hasta el 1954, año en que se celebró el segundo campeonato mundial del balonmano a 7. Este largo espacio de tiempo supuso afianzamiento del balonmano a 7, logrando una gran difusión en el norte, centro y este de Europa, y el progresivo declive del balonmano 11. La inscripción del deporte olímpico del balonmano a 7 se produjo con ocasión de la 20ª edición de los Juegos en Múnich 1972. La cronología del balonmano como tal se empieza desde, valga la redundancia, desde cuando se empieza hasta ahora. Y masculinos, desde la actualidad, que fue Río 16. El balonmano de la sala en los Juegos Olímpicos en el lado masculino fue en 1972 y femenino en 1976. En República Dominicana se introdujo este juego en los Juegos Olímpicos, se introdujo en los años. El balonmano en el punto de vista fraseológico. Debemos empezar diciendo que el balonmano es un deporte sociomotriz de coordinación o posición y que se desarrolla en un espacio específico y de utilización común para los deportistas o personas, los cuales intervienen al mismo tiempo sobre el objeto y cuya meta es introducir el balón en la portería de su oponente, haciendo uno de los reglamentos permitidos en el deporte. El balonmano se caracteriza por ser un deporte de constante ataque y defensa. El equipo que posee el balón está en modo ataque y el que no se concentra en defender. Estos posee 4 diferentes momentos del ataque: contraataque, contraataque amplio, organización del ataque y ataque organizado. Según aquí vemos posición estratégica, donde está el extremo, lateral, central, pivot, lateral y extremo. Los universales de Parlevat, que son 7, donde nos dice que la red de comunicación motriz nos enseña, o sea, estos siete universales se pueden entender la lógica del juego en una forma muy general, donde dice la red de comunicación motriz, la red de interacción de marca, sistema de puntuación, sistema de cambio de roles, sistema de cambio de subroles, código gestémico, código prasémico. Las reglas del balonmano en las escuelas van siendo más o menos igual que las actuales, pero un poco modificado, ya sea por el terreno, por los niños si saben o no saben, si es la primera vez. No pueden tener una pelota muy duro porque le puede dar un poquito más
no como regla, sino como el tipo de juego que a ellos les gustaría, que es divertirse, ¿me entiendes? Que es divertirse, que la pasen bien. Aquí vemos los gestos del árbitro del balonmano para así entender un poco de lo que ellos dicen. Por ejemplo, la primera imagen nos muestra el árbitro poniendo la mano hacia adelante, con la punta todos los dedos juntos. Eso es invasión, donde el jugador invade el otro campo. Así mismo pasamos al otro, que tiene la mano arriba, que es paso, doble, saque de banda, saque de portería, golpe franco, golf y exclusión, que no todo el mundo quiere eso. Pues nada, muchas gracias, espero que lo hayan entendido, el juego como tal.